¿Cuántos están listos para la palabra del Señor, mis hermanos? Amén. Muy bien, vamos entonces a abrir nuestras Biblias en Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Estamos en la serie El Camino hacia la Vida Cristiana. El tema que le estoy titulando es Caminando en Fe. Se llama el tema, Caminando en Fe. Hebreos 11, 1. ¿Ya lo tiene? Para definir la fe, mis hermanos, muchos autores toman como referencia este versículo que vamos a leer a continuación. Este versículo de Hebreos 11:1, muchos toman como referencia esta definición o más bien toman como referencia este versículo para definir lo que es la fe. Y vea lo que dice Hebreos 11:1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero realmente, mis hermanos, ¿cuál es la definición etimológica de la palabra fe? ¿Cuál sería? Mire, fe es una palabra que viene del griego, la palabra pistis, que significa persuasión. Si me regalan un poquito monitor, hermanos, por favor, muchas gracias. De la palabra pistis, que significa persuasión, significa convicción a la verdad de Dios, también significa confianza en Cristo para salvación y también significa fidelidad y ser fiel a Dios. Otras definiciones también viene como seguridad, creencia, creer, fe, fidelidad. Imagínense, ¿no? Entonces, la definición que muchos autores o muchos predicadores dan acerca de la fe del libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, pues realmente se queda corta, ¿no? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces no puede haber un verdadero cristianismo, mis hermanos, sin una profunda e incuestionable fe en el Dios vivo. ¿Sí? El que va a hacer hazañas para Dios debe de confiar en Él implícitamente, en todo momento. Porque mire, vea Hebreos 11:6. ¿Me regalas un poquito más monitor, brother, por favor? Porque escucho más hacia afuera que aquí adentro. Muchas gracias. Hebreos 11:6. ¿Lo tiene? Dice, de hecho, sin fe es imposible. Muy bien, hermano. Dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Yo le leí la traducción viviente, la nueva traducción viviente, y lo dice un poco más claro, ¿no? Acerca de lo que dice, de que sin fe es imposible que agrademos a Dios. Así que, hermanos, si usted es creyente, si usted es cristiano, usted necesita tener fe. Debe de crecer su fe en usted, ¿sí o no? Entonces, como dijera un autor por ahí, ¿verdad? Un autor dijo, todos los gigantes de Dios han sido hombres débiles que hicieron grandes cosas para Dios porque reconocieron que Dios estaba con ellos, ¿sí o no? Moisés hizo cosas grandes para Dios, siendo un hombre débil. Inclusive reconoció y él dijo, Señor, yo soy un hombre tartamudo, yo no sé hablar. ¿Cómo me voy a presentar delante de Faraón si no sé qué es lo que voy a decir? Pero el Señor lo capacitó, el Señor lo envistió de poder. ¿Por qué? Porque le dio una vara, y la vara que él llevaba era una vara que significaba autoridad, significaba poder. Y él fue y se presentó delante del Faraón e hizo grandes hazañas. Era un hombre común, como usted y yo. ¿Sí? Voltea al que tiene a su lado. Ese que está a su lado, si tiene fe, puede hacer grandes hazañas también para Dios. ¿Cuántos lo creen? Entonces, estos hombres reconocieron que Dios estaba con ellos. ¿Y cuántos reconocen que Dios está con nosotros? ¿No tiene fe, hermano? ¿Cuántos reconocen que Dios está con nosotros? Amén. Entonces, esto que acabamos de leer, mis hermanos, es verdad. Nosotros también podemos experimentar este tipo de vivencias hoy en día, ¿sí o no?
nosotros somos tan comunes como estas personas que vienen en la palabra de Dios. Las cosas grandes que sucedieron o realizaron esos hombres en la antigüedad, nosotros podemos hacerlas y también nosotros podemos tenerlas, mis hermanos. Ahora bien, todo es en la medida de nuestra fe, ¿sí? Porque Jesús les dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a este monte, échate de aquí a la mar, ¿sí o no? Entonces, si yo le contara a usted, hermano, todas las experiencias que he tenido o que mi familia y yo hemos tenido con Dios, solo por creerle a lo que dice su palabra. Una fue, mis hermanos, cuando llovía en las calles. Ya ve que en Guadalajara, pues realmente casi ni llueve, ¿verdad? Yo veo que aquí dicen, ay, va a llover, y muchos dejan de venir a la iglesia porque va a llover, ¿no? Pero si supiera que allá en Guadalajara caen cántaros de lluvia, torrenciales de lluvia, y en vez de ir en auto van muchos en lancha, ¿verdad? De verdad se lo digo. Entonces nosotros íbamos a las reuniones, a la iglesia, nos íbamos en nuestra camionetita, una Quest, ya viejita, y nunca nos paraban. Nosotros creíamos, íbamos siempre con ese gozo y no, vamos a ir a alabar al Señor. Llueva, truene, relampaguee, nosotros vamos a estar ahí en la congregación, decíamos. Y nos íbamos. Y las lluvias y todos los carros parados y a veces la camioneta se hacía así, de verdad. Y se escuchaba el agua, pero no se metía nada. Y llegábamos, mis hermanos. Y pues bien gozosos, ¿no? Y salíamos bien contentos. O sea, la verdad, y mientras que otros autos, camionetas pickups, así como la del hermano, ¿no? De Eddie, ahí paradas, porque les cayó el agua, les entró agua y ya no podían caminar. Y nosotros en nuestra carcanchita llegábamos bien suave. Pero es tener fe, es creerle a Dios, ¿verdad? Esa fue una anécdota, por ejemplo. Otra fue cuando me quedé sin trabajo durante 6, 7 meses. ¿Cuánto fue? Y no me acuerdo, 8 meses, casi un año me quedé sin trabajo. ¿Y qué cree? El Señor, mis hermanos, suplió los alimentos, pero yo tuve que creerle al Señor, yo tuve que doblar mi rodilla, tuve que clamar al Señor, tuve que creerle a Él, y Él, mire, mandaba los cuervos. No que llegaran las aves, sino que mandaba personas y llegaban y decían, ¿sabes qué? Siento de parte del Señor, no sé por qué, pero Dios me puso en mi corazón que trajera esta despensa. Nosotros a nadie le decíamos, con nadie andamos llorando, no tengo trabajo, no sé qué hacer. Porque eso es no tener fe, mis hermanos. Tener fe es confiar solamente en Dios y no en el compadre, no en el vecino. Nosotros no le decíamos a nadie nada de la situación que estábamos pasando, ni el pastor sabía. Nosotros estábamos en Casa de Oración Estadio y el pastor de ese entonces era el profe, ¿verdad? ¿Cuántos conocen al profe Adrián Hernández? Ya ha venido aquí. Él era el pastor de la congregación de Estadio y ni a él le habíamos contado, ¿verdad? Y nosotros veíamos cómo la gente llegaba con despensa. Hermanos decían, ¿sabes qué siento de parte del Señor? No sé por qué. Y sacaban la cartera y ahí te va. Oh, pues gracias, ¿no? Y con eso el Señor nos mantenía. Hasta que ya Dios me empezó a dar un trabajo, ¿no? Pero de verdad yo doblaba mis rodillas, decía, gracias Señor, porque tú has tenido cuidado de nosotros hasta el día de hoy. Y me acuerdo una vez que el profe dijo, vamos a orar, hermanos, por todos los que no tengan trabajo para que el Señor les dé uno. ¿Y qué cree? Pónganse de pie todos los que no tienen trabajo. Yo, pues como yo era bien orgulloso, yo me quedé sentado ahí. No, me puse de pie. Y se sorprendió el profeta. ¿Estás sin trabajo? El director de alabanza está sin trabajo, dice. ¿Cómo que estás sin trabajo? Le dije, sí. ¿Cuánto tiempo tienes así? Le dije, ya tengo como 6 meses. Ah, ¿cómo que 6 meses? ¿No? Entonces se acercaron y oraron por nosotros. Entonces ahí llovieron las ofertas de trabajo, empezó a venir trabajo y empecé ya a trabajar, ¿no? Realmente muchos hermanos se la pensaban en darme trabajo porque ellos pensaban que me iba a ofender si me invitaban a pintar su casa. Le dije, no, hermano, invíteme. Si usted quiere que le pinte su casa, yo se la pinto. No sé pintar. Le dije, pero yo se la pinto. Ah, no, está bien. Y así es como empecé, ¿no? Y así empecé también a aprender a pintar casas, ¿no? Y después un hermano, otro hermano, y todos me dieron trabajo después, ¿no? Ya me hice un experto pintor. Ya sabía hacer las mezclas y todo, ¿no? De pintura. Ya hasta se me olvidó, creo, ya.
Pero ellos les daba pena porque sabían que yo estaba trabajando en oficinas. Toda mi vida estuve trabajando en oficinas, ¿sí? Yo trabajaba para el gobierno de Guadalajara, para el ayuntamiento de Guadalajara, y me quedé sin trabajo, hermanos, porque pues yo era una vaca que no daba leche. Por eso me corrieron, así me dijeron: no, es que tú eres una vaca que no da leche. ¿Cómo que no da leche? ¿Qué es eso? Pues es que no te mochas con nada, ni buscas. Dije: no, sabes, pues que eso no, a mí no me interesa. Yo soy cristiano, yo tengo principios y la palabra de Dios. No, ¿sabes qué? Pues estás despedido. Y me despidieron por eso, hermanos. No porque haya hecho mi trabajo mal, porque no les daba mochada. Por eso, mis hermanos. Qué triste es eso, ¿no? Entonces debemos de tener fe, mis hermanos. Debemos de confiar, de creer. Ahora, la verdadera fe, mis hermanos, siempre descansa en algunas promesas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En alguna porción de su palabra también. Y esto, mis hermanos, es importante. El creyente primero lee o escucha alguna de las promesas de Dios. Porque ¿cómo viene la fe, mis hermanos? Por el oír. ¿Oír qué? ¿Las fábulas que cuentan algunos? No, el oír la palabra de Dios. Por eso viene la fe, mis hermanos, ¿sí o no? Y el Espíritu Santo entonces toma aquella promesa y la aplica en el corazón y conciencia en una forma muy personal, ¿sí? El creyente queda consciente de que Dios le ha hablado directamente con una confianza absoluta, en la confiabilidad de lo que Él ha prometido. ¿Cuántos creen en las promesas del Señor? El Señor tiene muchas promesas para nosotros, pero algunos abusan de eso, pero otros no creen. Están los extremos, ¿verdad? Entonces, debemos de considerar, mis hermanos, la promesa tan segura como si ya estuviera cumplida, aun cuando humanamente hablando, esta sea imposible, ¿sí o no? Tal vez sea un mandamiento más que una promesa, quizá, ¿no? Para la fe, mis hermanos, no hay diferencia. Si Dios manda, Él habilita. Si Dios manda, Él capacita. ¿Cuántos dicen amén? Si le pide a Pedro que camine sobre las aguas, Pedro debe de estar seguro de que él puede y que es necesario, ¿verdad? Que está seguro que el poder necesario para ello le será dado para caminar sobre las aguas. ¿Sí o no? Pedro, mis hermanos, le dijo: ven, si eres tú, Señor, haz que yo vaya hacia ti. ¿Y qué dijo el Señor? Ven, Pedro, soy yo, ven. Y Pedro se bajó de la barca y empezó a caminar. Pero ¿qué pasó con Pedro? Dudó. ¿Y qué es la duda? Lo contrario de la fe, ¿verdad? Entonces él, mientras tuvo fe y puso sus ojos sobre el autor y consumador de la fe, que era Jesús, mientras él tenía fija su mirada en Jesús, él podía caminar sobre las aguas. Pero comenzó a desviar su mirada sobre las circunstancias, sobre a su alrededor lo que estaba pasando, las olas que se estaban levantando. Y él vio todo eso y comenzó a dudar y comenzó a hundirse en el mar. Y cuando el Señor lo tomó y lo sacó, ¿qué le dijo el Señor a Pedro? Pedro, ¿por qué dudaste, Pedro? Y a veces así nos dice a nosotros: ¿por qué dudas? ¿Por qué dudas? ¿Qué acaso yo no tengo el poder para sanarte? ¿Qué acaso yo no tengo el poder para suplirte? ¿Qué acaso yo no tengo el poder para ayudarte? Y el Señor te dice: no dudes. Y cuando dudamos nos estamos hundiéndonos en el mar. Nos hundimos. Y el Señor nos toma y dice: no dudas, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Verdad? Entonces, si el Señor nos ordena, mis hermanos, predicar el evangelio de toda criatura, podemos estar seguros de recibir la gracia necesaria. ¿Para qué? Para predicarle a toda criatura, ¿sí o no? Y no que, ay, sí voy, como el chavo, ¿verdad? O el chapulino, ¿quién era? Que decía: sí voy, ándale pues, ve a predicar a toda criatura. Sí voy, y no vas, ¿verdad? Y luego el Señor te pone a alguien ahí: sí le hablo, sí le digo. Ay, pero ¿qué le digo? Soy hombre tartamudo. ¿Verdad? No, si el Señor te dijo: ve y predica, es porque Él te capacita para eso. Pero tú tienes que creer, ¿sí o no? Entonces la pregunta es, mis hermanos, para cada uno de ustedes:
¿qué te ha prometido Dios? ¿Qué te ha prometido Dios? Piense por un momento. ¿O qué te ha mandado u ordenado hacer Dios? Medítelo por un momento. ¿Qué le ha mandado u ordenado o qué le ha prometido Dios? Piense por un momento. Ahora, ¿lo ha cumplido? ¿Le ha obedecido al Señor? Esa sería la otra pregunta. No sé, alguna anécdota que usted recuerde o algo que Dios le haya dicho. Tenemos que hacerlo, tenemos que obedecerle. O a lo mejor estamos esperando a que se cumpla la promesa, pero si no actuamos, ¿cuándo se va a cumplir? ¿Sí o no? El Señor les prometió a Moisés que iba a liberar, a ser el libertador del pueblo de Israel de Egipto. Imagínense que Moisés estuviera nada más ahí. Ok, Señor, yo espero aquí. Yo voy a ser libertador, pero yo aquí te espero. Moisés tuvo que accionar, porque la fe, mis hermanos, es acción. Si no tenemos, si nosotros creemos en Dios, pero no accionamos, si no nos movemos, si no caminamos, no va a suceder nada. ¿Sí o no? Imagínese eso, ¿verdad? Entonces tenemos, mis hermanos, que aprender a descansar en Dios, pero también en Dios, y no a descansar en sus promesas. Tenemos que aprender a descansar en el Señor y no en sus promesas, porque eso es confiar, mis hermanos, en Dios. Eso es fe, creer que Él lo hará. ¿Cuándo? En el tiempo perfecto de Dios, es decir, cuando Él quiera. ¿Sí? Porque a veces nosotros estamos descansando en su promesa y no llega lo que Él nos prometió. Y Señor, ya mero, porque oye Señor, pues me prometiste que me ibas a sanar y no veo nada. Ahora se dígame, ¿una actitud así es de fe? No. La fe, mis hermanos, no opera en el reino de lo posible, sino en lo imposible. ¿Sí o no? Y no hay gloria para Dios en lo que es humanamente posible. Lo que todo mundo puede hacer en su humana condición, en eso, mis hermanos, no se glorifica a Dios. Él se glorifica en lo que nadie puede hacer, solo Él. ¿Sí o no? Y la fe, mis hermanos, comienza donde termina el poder humano. La incumbencia, mis hermanos, de la fe comienza donde cesan las posibilidades y donde falla la vista y los sentidos. Por ejemplo, una enfermedad terminal, mis hermanos, como el SIDA o como el cáncer, ¿verdad? Hay médicos que te pueden decir, ¿sabes qué? Pues ya, te quedan pocos días de vida. Y tú vas a decir, ¡ah! Y te hundes en tu dolor, ¿no? Y ahí te sumerges en tu dolor, en tu preocupación. Lo que tienes que hacer es sumergirte en el Señor, orar al Señor. Señor, si tú puedes, yo sé que tú puedes sanarme, yo sé que tú puedes cambiar o revertir este síntoma, lo que los médicos dijeron, porque para ti no hay nada imposible, Señor, pero yo descanso en ti. Y eso es lo que tenemos que hacer. Hebreos 11:1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción, y tenemos que tener esa convicción, tenemos que estar convencidos de lo que no se ve, la convicción de lo que no se ve. Entonces la fe dice, si la única objeción es imposible, aquello puede hacerse. Eso es lo que es la fe. Si hay algo para ti imposible, cuando tú pones en operación la fe, aquello que es imposible puede hacerse. ¿Sí o no? Un comentarista lo expresó así: la fe puede hacer, o la fe hace entrar a Dios en el escenario, por lo tanto no sabe de dificultades. ¿Cuántos saben que Dios no sabe de dificultades? Y aún más, Dios se ríe de las imposibilidades, mis hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay nada imposible para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y para Dios todo le es posible. ¿Sí o no?
Amén. Entonces, para la fe, mis hermanos, Dios es la gran respuesta a toda duda. ¿Sí? La gran solución a todo problema. ¿Quién es la solución de nuestros problemas, mis hermanos? Dios, así es. Entonces, la fe sabe que Dios es todo suficiente. ¿Sí o no? Haya en Él, en Dios, todos sus recursos. La incredulidad dice, ¿cómo será posible tal o cual cosa? Eso es lo que dice la incredulidad. Comienzas a cuestionar, comienzas a razonar. ¿Cómo será posible? Y la falta de fe, mis hermanos, está llena, es decir, la incredulidad, está llena de muchos cómo. ¿Cómo podrá ser esto? ¿Cómo? Pero la fe, mis hermanos, tiene una sola y gran respuesta para 10,000 cómo. Y esa respuesta es Dios. Una vez más, y esa respuesta es Dios. Humanamente hablando, mis hermanos, era imposible que Abraham y Sara tuvieran un hijo, ¿sí o no? Humanamente hablando, que tuvieran un hijo. Pero Dios, mis hermanos, lo había prometido. Y para Abraham había una sola imposibilidad, ¿sí o no? ¿Cuál era esa imposibilidad? Que Dios le haya mentido. Esa es la única posibilidad para Abraham. Pero juntos saben que Dios no miente. Al contrario, Dios, mis hermanos, cumple lo que promete. ¿Sí o no? Dios cumple lo que promete. Porque dice la palabra en Números 23, deje un apartado allí en Hebreos. Dice Números 23, 19, vaya rápidamente. Números 23, 19. Sí, dos. Sí. Números 23, 19, ¿lo tiene? Dice, Dios no es hombre para que mienta. ¿Ya ve? Si Dios lo promete, Él lo cumple. Él no va a mentir. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. ¿Usted qué cree? Si Él dijo, Él no hará. Claro que sí. Habló y no lo ejecutará. ¿Usted qué dice? Claro que sí. Ahora, regresando con Abraham, él creyó en la promesa de Dios, ¿sí o no? Sí. Mire, vaya a Romanos 4:18, por favor. Romanos 4:18. Romanos 4:18, ¿lo tiene? Dice, él creyó, está hablando de Abraham, dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Esa fue la promesa que Dios le dijo, ¿verdad? Que iba a tener descendencia. Y versículo 19 dice, y no se debilitó en la fe. O sea, su fe no disminuyó, mis hermanos, no se debilitó su fe. Al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi ¿qué? 100 años, o sea, ya estaba ancianito. O sea, alguien ancianito, ¿usted qué cree que pueda tener hijos? ¿No? Entonces, dice, o la esterilidad de la matriz de Sara, imagínense, él ya viejito y Sara además estéril. Ponga atención en todos esos detalles. ¿Usted cree cuando Dios les hace la promesa de que iban a tener un hijo y que iban a ser padres de muchas gentes, y con estas condiciones que ellos presentaban, ¿usted qué cree que haya sucedido en ellos? Dice que Abraham, o sea, no, él dice que en el 18, que él creyó, esperanza contra esperanza. Es decir, ok, Señor, pues ve, yo veo mi condición, veo la condición de mi esposa, pero yo creo en lo que tú me dices. ¿Sí? Porque naturalmente era imposible. ¿Sí o no? Y versículo 20 dice, tampoco dudó, ahí está, por eso le llaman el padre de la fe, porque tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, mis hermanos. No dudó de la promesa, sino que ¿qué?
fortaleció en fe. Y debemos de fortalecernos, mis hermanos, en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por eso yo le preguntaba, ¿qué le ha prometido Dios a usted? ¿Ya se cumplió? A lo mejor usted está esperando, o a lo mejor ya dudó en lo que Dios le prometió. Y aquí nos pone un ejemplo de Abraham, que él no dudó, que él creyó, esperanza contra esperanza. Él no dudó, sino que se fortaleció en su fe. ¿Habrá algo imposible para Dios, mis hermanos? Lo que Él prometió, Él lo va a hacer, mis hermanos. Así es que nuestra confianza debe de reposar en Dios y no en lo que Él prometió o nos pidió. Pero la fe también es obediencia. Ahora, ¿cómo es esto de que, bueno, voy a confiar en el Señor, pero no en lo que Él prometió? Mire, le voy a decir algo. Abraham tuvo la promesa de ser padre, ¿sí o no? De que iba a tener descendencia. Pasaron 25 años, mis hermanos, para que Abraham pudiera, junto con Sara, su esposa, tener un hijo. 25 años pasaron. En ese tiempo, mis hermanos, pudo haberse debilitado su fe. Pudo haber dicho, no, pues ya pasaron más de 20 años y nada, ¿verdad? No veo la promesa. No, Señor, se me hace que tú me engañaste. Y a veces así somos nosotros con el Señor. El Señor nos promete algo y no descansamos en Él, sino descansamos en lo que Él nos prometió. Y nosotros no debemos de descansar en lo que Él prometió, debemos de descansar en Él. ¿Sí? Porque Él es soberano, porque Él sabe cuándo va a cumplir lo que te prometió. Él te lo puede cumplir el día de mañana, ¿sí o no? Pasado mañana, en unas horas, pero también pueden pasar años para cumplir lo que Él prometió. ¿De verdad? Entonces debemos de descansar solamente en el Señor y no en la promesa. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos siendo claros, mis hermanos? ¿O quiere que empecemos de nuevo para que entendamos bien? Entonces, la promesa, mis hermanos, ve la fe omnipotente y mira a Dios solamente. Ríe de lo que es imposible y exclama, lo ha hecho el invisible. Nuestro Dios, mis hermanos, es especialista en imposibilidades, ¿sí o no? ¿No? De verdad, hermano, yo quiero hacer una pregunta. ¿A usted el Señor le ha hecho algún milagro? ¿Le ha hecho algo que usted dice, esto nadie lo podía haber hecho ni logrado más que tú, Señor? Entonces, nuestro Dios es especialista en imposibilidades, ¿sí o no? Claro. Lucas 1:37 lo dice, porque no hay nada imposible para Dios. Nada, mis hermanos, es demasiado difícil para nuestro Dios. Nada. Génesis 18:14, vaya por favor. Génesis 18:14. Rápidamente yo se lo leo si quiere. Dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Usted qué dice? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo, le dijo el Señor a Abraham. La fe, mis hermanos, reclama su promesa, porque al que cree, todo le es posible. Y asegura juntamente con Pablo, todo lo puedo en Cristo. Eso fue lo que dijo Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dijo algunas cosas las puedo en Cristo, ¿verdad? Dijo todo. Todo lo puedo en Cristo. ¿Sí? La duda ve obstáculos. La fe ve el camino. La duda ve más oscura la noche. La fe ve el destino. La duda teme dar un paso. La fe vuela en las alturas. La duda pregunta, ¿crees acaso? Y la fe contesta, sí, muy segura. Mire, yo le voy a contar una anécdota que tuve, otra de muchas. Recuerdo que en Jalisco
el estado de Jalisco tenían que cambiar los vehículos. Lo hacen pues para recaudar dinero, ¿no? Recaudar fondos, así es el gobierno, ¿no? Tenían que cambiar las placas. No había necesidad de hacerlo, pero tenían que cambiar por placas nuevas los vehículos. Entonces yo agarré todos las placas de toda la familia, más los de la compañía, y cuando llegué a la recaudadora, que es como un tipo DMV, pues estaban las filas larguísimas, hermano. Yo creo que le daban, no, yo creo que larguísima, 3 calles, yo creo, de gente formada esperando entrar para hacer cambio de placas. Aquí pues no hacen cambio de placas más que cuando venden y compran vehículo, ¿verdad? Y es el sticker y todo eso. Es algo muy cómodo. O a veces lo hacen, algunas oficinas lo hacen por ti. Pero allá no. Allá pues tú lo tienes que hacer. Y cuando llegué y vi la fila dije, ay, ¿y ahora aquí voy a tardar horas formado? O días, no sé. Porque era muchísima gente. Y dije, no, pues yo creo que, o sea, yo me armé de fe y de valor. Dije, no, yo voy a entrar y voy a pasar por ahí a ver qué hago, ¿no? Y yo fui y todo, y de repente escuché que sale una autoridad de ahí y dice, todos los que tengan vehículos de flotilla, ¿sabe lo que es una flotilla? ¿No? De que hay empresas que tienen todos sus vehículos, es una flotilla, todos los vehículos que son de una sola empresa, ¿sí? No, y que escucho eso y digo, yo soy de la flotilla. Ah, pásele. No, me pasé. Eran como 3 personas nada más de flotilla. Me pasé, hermanos. ¿Sí? Y rápido me atendieron de flotilla y ya vieron, porque traía también carros de la empresa, de la cual yo trabajaba, pero eran como 4 vehículos nada más. Pero comparado con una Bimbo, una Marinela que llevan todos sus vehículos, que son docenas, pues yo no llevaba 3 más los de la familia. ¿Y qué cree? Que me atendieron, me recibieron, no, muy bien, todo pum pum, y rápido me dieron todas las placas. Pero yo creí, o sea, yo creí. Dije, no, yo creo, Señor, que puedo evitar todo eso. Fui y entré y rápido. La fe es acción, ¿sí? Y salí con mis placas y volteé a ver las filas y dije, bueno, hermano, pues que Dios les bendiga, échenle ganas, yo oraré por ustedes para que no desmayen en el sol. No, no es cierto. Y me fui con mis placas, ¿no? Bien contento, y ya las instalé y como si nada. Pero uno tiene que creer lo que la palabra de Dios dice, ¿sí? Ahora, hablando de no temer dar pasos, mis hermanos, pues veamos la historia del pueblo de Israel. Vaya por favor rápidamente a Éxodo, versículo 14, versículo 1. Cuando fueron liberados de la opresión de Egipto, dejando un apartado ahí en Hebreos. Vamos a ir a Éxodo 14. Es el segundo libro. Éxodo 14. ¿Lo tiene? 14 versículo 1 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante del Pi Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Bach Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. ¿Por qué? Porque se iban a encontrar con el mar, ¿verdad? Y el ejército de Israel, de Egipto, iba detrás de Israel, del pueblo. Dice: yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra ellos. ¿Y qué pasó? Pues hubo una persecución, ¿verdad? Entonces, vaya por favor al versículo 11, dice: y dijeron a Moisés, cuando ya se vieron acercados y que ya venían detrás de ellos y que vieron que venía el ejército y el mar en delante de ellos y atrás el ejército, estaban entre la espada y la pared. Y le dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto?
¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Qué nos has sacado de Egipto? Ellos querían seguir en Egipto, mis hermanos. Querían ser esclavos todavía, ¿verdad? No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir al mundo, ¿no? A los egipcios. Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Fíjense, qué tremendo, mis hermanos. Pero la fe también de Moisés era probada. Y Dios tuvo una conversación con él y le dijo, o sea, acércate al mar, levanta tus manos y clama. ¿Y qué fue lo que pasó? El mar, les dijo, vamos a cruzar el mar, les dijo Moisés al pueblo, ¿verdad? Y el pueblo dudó, dijo, no duden, vamos a cruzar el mar. Y saben una cosa, mis hermanos, el mar se abrió en dos, ¿por qué? Porque Dios lo dijo solamente. Dios dijo, caminen, el mar se va a abrir. El mar se abrió porque el pueblo creyó y dio el primer paso. ¿Para qué? Una vez que dieron el primer paso, que le creyeron a Dios y dieron el primer paso, el mar se abrió. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, mis hermanos. Creer a Dios. Tenemos que dar el paso de fe para que entonces el mar se abra y nosotros poder caminar en seco. ¿Y qué pasó? Ellos caminaron en seco, cruzaron el mar y el ejército detrás de ellos, y cuando hubo pasado el último miembro del pueblo de Israel, dice que el mar se cerró sobre el ejército, ¿verdad? Y una vez que pasaron, pues hasta desde entonces, mis hermanos, existe esa de echó a la mar quien me perseguía, jinete y caballo, echó a la mar. Todos estaban contentos y celebrando porque el Señor había obrado, pero porque ellos también habían creído. ¿Sí? Entonces, debido a que la fe trata, mis hermanos, de lo sobrenatural y divino, pues no siempre es razonable la fe. ¿Sí? Abraham salió sin saber a dónde iba, por ejemplo. Y no en virtud en sentido común, sino sencillamente obedeciendo un mandato de Dios. Hebreos 11:8, por favor. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir con herencia, y salió sin saber a dónde iba. Solamente Dios le dijo, sal de tu tierra, sal de tu tierra y de la casa de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Él dijo, ok, pero no supo ni a dónde. No le dijo, ve al sur, ve al norte, nunca le dijo eso. Y Abraham salió, caminó, creyó. ¿Sí? Por eso dice que él no sabía dónde iba. Y no fue astucia de Josué, por ejemplo, atacar a Jericó sin armas mortíferas. Mire, vaya Josué 6:2. Estamos hablando de la fe de hombres de fe, que eran comunes como usted y yo, pero que creyeron a Dios. Josué 6:2, ¿lo tiene? Dice Josué 6:2, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad con los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz. Y el muro de la ciudad caerá, entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Y fíjese, así como Dios le dio la indicación a Josué, él fue con el pueblo y les dijo, vamos a hacer esto, vamos a rodear el pueblo de Jericó y vamos a darle una vuelta al primer día y 2 vueltas el primer día. Y ahí va el pueblo el primer día dando vueltas, ¿no? Todos, imagínense los dando vueltas. Vamos a dar vueltas y todos, ¿y esto para qué? Empieza, ¿no?, la gente a veces a dudar, ¿y esto para qué? Qué ridículo nos estamos viendo. ¿Cómo dar vueltas nomás? Y los de allá arriba en las bardas, en los muros burlándose, ¿verdad? Mira nomás estos de Israel dando vueltas, ¿no?
dando vueltas, dando vueltas. Y ahí está, ¿no? Dando vueltas, ¿no? Segundo día igual. Tercer día ya más animados. No, pues vamos. Tercer, cuarto día, quinto, y el séptimo día no solamente iban a dar una vuelta, iban a dar 7 vueltas alrededor de la ciudad de Jericó. Y ya al séptimo día, pues ellos ya estaban más animados y dieron las 7 vueltas que tenían que dar. Y al finalizar la séptima vuelta del séptimo día, ¿qué fue lo que hizo el pueblo? La indicación fue que gritaran. Gritaron sin armas, mis hermanos, no necesitaron armas, no necesitaron cañones ni arcos, porque no es con espada ni con ejército, mis hermanos, es con su Santo Espíritu. Y gritaron a fuerte voz y cayeron los muros, mis hermanos. Creyeron. Al principio se les hacía que era algo ridículo. ¿Cómo dar vueltas? Ay, eso se ve re mal. Qué ridículo es esto. Tú obedece. Decía otro, lo animaba y decía, tú obedece. La indicación viene de parte del Señor, tú obedece. Y ahí van todos caminando. Imagínenselos. Entonces, sufrió efecto, mis hermanos. Quizá, mis hermanos, los hombres allá afuera, los hombres del mundo, puedan estarse riendo de tal locura, de tu locura. Pero tener fe, mis hermanos, va a surtir efecto. ¿Sí o no? En realidad, mis hermanos, la fe es absolutamente racional. La pregunta es, ¿qué es más razonable, mis hermanos, que la criatura confíe en su Creador? ¿Qué es más razonable que eso? ¿Es locura confiar en aquel que no miente, no falla ni se equivoca? ¿Usted qué dice? ¿Es locura o no? Confiar en Dios, mis hermanos, es lo más sensato, es lo más cuerdo y racional que un hombre puede hacer. Confiar en Dios. No es un salto, mis hermanos, hacia las tinieblas. La fe demanda la evidencia más segura y la halla en la palabra infalible de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y nadie, mis hermanos, ha confiado en vano en Dios. Nadie. Nadie que confía en Él lo hará en vano. La fe, mis hermanos, en el Señor no incluye riesgos de ningún tipo. Y le voy a contar una anécdota. Cuenta la historia que había un alpinista que era cristiano y pues se dedicaba al alpinismo. Y fue al monte Everest a escalar la montaña. Y cuando ya iba en la parte media de la montaña, porque muchos dicen que esa montaña es difícil de escalar y que no cualquiera llega a la cima, no todos lo logran. Entonces este hombre iba a la mitad del camino y él quería llegar antes de que se oscureciera hasta la cumbre, a lo más alto. Pero pues había dificultades, había situaciones en el camino que le fueron atrasando. Y cuando este hombre se le llegó la tarde, pues él iba esquiando y ya no se veía bien. Entonces le fallaron las lámparas que llevaba, le fallaron y ya no veía. Pero él quería llegar a la cumbre, quería llegar hasta arriba, pero ya era oscuro, ya era de noche y comenzaba a hacer frío y empezaba a nevar. Cuando de repente sintió que se fue hacia el vacío. No veía, imagínense, empezó a irse en el vacío y nomás escuchaba que pasaban, veía sombras que pasaban. Él iba cayendo y veía de una manera tan rápida y estrepitosa cómo se veían sombras que iban rápido pasando y él iba cayendo. Y en eso iba clamando el Señor, Señor, quizá yo aquí ya quede, ¿verdad? Ayúdame, Señor. Estaba clamando cuando de repente sintió que la cuerda se tensó y quedó colgado. Y él se quedó ahí esperando. Señor, ayúdame, ¿qué hago? Empezó a clamar, pues era cristiano, ¿no? Empezó a clamar al Señor, cuando de repente escuchó la voz del Señor que le dijo, corta la cuerda, corta la cuerda. Y este hombre se quedó solamente así pensando y no cortó la cuerda. Cuentan que en la mañana siguiente fueron unos rescatistas, iban personas pasando y vieron a un hombre colgado de una soga a tan solo
2 pies de altura del piso. No le creyó a Dios, no tuvo fe. Y como no tuvo fe, ese hombre murió en el lugar. Si él hubiera hecho caso al Señor de que arrancara la cuerda, se hubiera salvado. Pero muchas de las veces no le creemos a Dios cuando nos dice algo que parece loco. Y dices, ¿cómo voy a cortar la cuerda? ¿Qué tal si me caigo y me muero? No, pues si es el Señor quien te lo está diciendo, es porque Él sabe lo que va a hacer. Pero a veces dudamos, mis hermanos. Y ese hombre murió allí en el lugar. Murió porque no creyó. Y muchos morimos espiritualmente, mis hermanos, porque no creemos en el Señor, porque no le creemos a Dios. Entonces, la fe glorifica verdaderamente a Dios, mis hermanos. Le da lugar como el único ser completamente digno de confianza. ¿Sí o no? Primera de Juan 5:14 dice, y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero por otra parte, mis hermanos, la incredulidad deshonra a Dios y le acusa de mentiroso. Dice Primera de Juan 5:10. Ahí nada más unos versículos atrás dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y limitamos, en ocasiones con nuestra incredulidad, limitamos a Dios. Entonces la fe, mis hermanos, coloca al hombre en su verdadero lugar. Nosotros debemos de ser suplicantes, debemos de ser humildes, debemos de estar humillados hasta el polvo delante del soberano Señor de todas las cosas, ¿sí o no? Y la fe es lo contrario a la vista, mis hermanos. Pablo nos recuerda en 2 de Corintios 5:7, nos recuerda, porque por fe andamos, no por vista. Caminar por vista, mis hermanos, significa tener medios visibles de abastecimiento, tener reservas adecuadas para el futuro, emplear la inteligencia humana para asegurarnos contra los riesgos. Por ejemplo, ahí viene un huracán, hay que ser prevenidos, claro que sí, pero tú confías más en tu alacena, ¿verdad? En tus pilas, tus lámparas, todo lo que te preparas. Mucha gente algunos estuvieron preparados, pero ¿sabe qué? Que la tempestad se llevó todo, hasta los víveres, y muchos se quedaron sin nada. Entonces nosotros no debemos de confiar en lo que vemos, mis hermanos. Debemos de confiar en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Yo le pregunto algo a usted. ¿Alguna vez usted ha buscado ayuda en alguno o en alguien o algo en lugar de buscarla primeramente a Dios? Sí, ¿no? ¿Qué tal con la tarjeta de crédito? Ay, ¿sabes qué? Pues se me antoja esto, pero no tengo dinero. Pero tengo la tarjeta de crédito. Ay, después pago. ¿O qué tal cuando vas con el compadre o la comadre? ¿Ah? A pedir prestado, o quizá al gobierno o en algún lugar de beneficencia. Confiar en cosas, mis hermanos, o personas antes que Dios es colocar a la criatura antes, o es colocar a la criatura, a la creación de Dios, entre nuestra alma y Dios, robándole a nuestra alma una rica bendición y a Dios la gloria debida a su nombre. La actitud normal del creyente es desear un crecimiento en la fe, ¿sí o no? ¿Cuántos quieren crecer en la fe en el Señor? Lucas 17:5 dice, ya estamos terminando, mis hermanos, bueno, ya casi. Lucas 17:5, ¿lo tiene? Dijeron los apóstoles al Señor, ¿qué le dijeron? Aumentanos la fe. ¿Cuántos quieren que su fe sea aumentada? Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y éste les obedecería. ¿Cierto?
Ya hemos confiado en Cristo para salvación, ¿sí o no? Ya. Ahora debemos poner bajo el control del Señor nuevas áreas de nuestra vida. ¿Sí? Cuando enfrentamos enfermedades, cuando enfrentamos tribulaciones, tragedias y aflicciones, es cuando llegamos a conocer a Dios en una forma nueva y más íntima, mis hermanos, resultando fortalecida nuestra fe, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. Por eso el viernes yo le decía, ¿cuántos quieren tener paciencia, no? Y dos, tres levantaron la mano. Y luego cuando levantaron la mano, por ahí se escuchó una expresión de lo que les espera, ¿no? ¿Por qué? Porque es en eso, mis hermanos, en las enfermedades, cuando enfrentamos enfermedades, cuando enfrentamos tribulaciones, tragedias, aflicciones, es cuando llegamos a conocer a Dios de una manera más íntima. Es cuando crece nuestra fe en Él, aumenta nuestra fe en Él. La fe, mis hermanos, no va a aumentar, la fe no va a venir simplemente por decir, yo quiero tener más fe, Señor, en ti. La fe viene por las pruebas, por las dificultades, por las situaciones adversas que pasamos en nuestro diario vivir. Y ahí es donde nosotros tenemos que doblar necesariamente nuestra rodilla, levantar nuestra mirada y nuestra voz y clamar al Señor de lo imposible. Y decir, Señor, esto nadie lo puede solucionar más que tú. Y ahí es donde conocemos el poder de Dios. Ahí es donde llegamos a conocer de una manera más íntima a Dios. ¿Sí o no? Entonces, como la fe, mis hermanos, es por el oír y el oír por la palabra de Dios, el deseo íntimo del creyente es sustentarse en las Escrituras, es leerlas, es estudiarlas, es memorizarlas, es meditar en ellas de día y de noche. Son como nuestra brújula, mis hermanos. Su palabra es como una guía, es como nuestro consuelo, es lámpara, mis hermanos, es luz, ¿sí o no? Lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera nuestro camino. Dice el Salmo 1:2, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Salmos 119:49 dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Versículo 50 dice, ella, la palabra, es mi consuelo, es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Y el Salmo 119:105 todos lo conocemos, que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por eso tenemos que buscar su palabra, meditar en su palabra, buscar día y noche. Amén. Y así es como va a venir la fe también, porque empezamos a conocer a Dios. En la vida de fe, mis hermanos, siempre hay un lugar para progresar, siempre. Es decir, ir creciendo en la fe. Cuando leemos acerca de lo que ha sido hecho por fe, lo que dice Hebreos 11:3, nos damos cuenta que somos como niños pequeños que están jugando a la orilla del océano sin límites. Usted ha ido al mar, ¿no? Usted ve hasta el horizonte y usted puede ver que es interminable, ¿verdad? Que no tiene límite el mar. No dice, mira, ya se acabó el mar. No, usted sigue viendo y viendo, no se alcanza a ver más allá. Y más hasta ahora que ya empieza como la bruma, ¿eh? y se empiezan a juntar las nubes y ya no ves más nada. Estás en la orilla, pero hay un mar inmenso. Y así es la fe, mis hermanos. ¿Sí? Las hazañas de la fe se nos relatan en Hebreos 11. Vamos a verla una vez más. Y con esto vamos a estar terminando, mis hermanos, con este relato de la fe. Vamos a leer todo el capítulo 11. Yo le voy a leer la Nueva Traducción Viviente, mis hermanos. Hebreos 11:1. Dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos,
es la evidencia de las cosas que no podemos ver. La fe, mis hermanos. Versículo 2 dice: por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas invisibles. Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Versículo 5 dice: fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó, pues antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio, en obediencia a Dios, a quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Y fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes que, como las estrellas de los cielos y la arena de las orillas del mar, es imposible contar. Todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido, y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Y aquí nos damos cuenta, mis hermanos, que ellos aprendieron a descansar en Dios y no en lo que Dios les había prometido. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, Isaac. Aun cuando Dios le había dicho: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida, y en cierto sentido Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Eso es fe, mis hermanos. Fue por fe que Isaac prometió a sus hijos Jacob y Esaú bendiciones para el futuro. Fue por la fe que Jacob, cuando ya era anciano y estaba por morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y se inclinó para adorar apoyado en su vara. Fue por la fe que José, cuando iba a morir, declaró con confianza que el pueblo de Israel saldría de Egipto. Incluso les mandó que se llevaran sus huesos cuando ellos salieran. Fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró
que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Fue por la fe que Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua y rociaran con sangre los marcos de las puertas para que el ángel de la muerte no matara a ninguno de sus primeros hijos varones. Fue por la fe que el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo como si estuvieran pisando tierra seca. Pero cuando los egipcios intentaron seguirlos, murieron todos ahogados. Fue por la fe que el pueblo de Israel marchó alrededor de Jericó durante 7 días y las murallas se derrumbaron. Fue por la fe que Rahab, la prostituta, no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad que se negaron a obedecer. Junto con los habitantes de su ciudad que se negaron a obedecer a Dios, pues ella había recibido en paz a los espías. Y de los versículos 32 al 40, mis hermanos, se eleva en una magnificente, en un ascenso magnífico acerca de la fe. Dice el versículo 32: ¿cuánto más les tengo que decir? Todo lo que les dije son aspectos de la fe, mis hermanos, de todo lo que los hombres hicieron por la fe. Y dice el 32: ¿cuánto más les tengo que decir? Se necesita demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel, y ahí póngase usted su nombre, todo lo que Dios ha hecho en su vida. Necesita mucho tiempo. Por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza, llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados y sus espadas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados, otros los cortaron a la mitad con una sierra y a otros los mataron a espada. Por su fe, mis hermanos. Fíjense, algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Y este mundo, mis hermanos, no es digno de nosotros tampoco. Dice, vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. Debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios les había prometido, pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaron a la perfección sin nosotros. Y ya para concluir, mis hermanos, una palabra más. Ya hemos mencionado que un discípulo camina por fe, amén. Sin duda será considerado un soñador, un fanático por la gente del mundo y aún por otros cristianos también. Pero es bueno recordar, mis hermanos, que la fe que nos capacita para caminar con Dios también nos capacita para adjudicar el valor que le corresponde a la opinión de los hombres. Usted no se preocupe lo que los hombres opinan de usted, preocúpese lo que Dios opine de usted, y eso es caminar en fe. Póngase de pie y vamos a orar. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, sí. Padre, te damos gracias a ti. Gracias te damos. Queremos bendecirte, queremos exaltarte. A partir de hoy, Señor, queremos caminar en fe, no dudando nada, Señor. Pero sobre todo queremos descansar no en la promesa que tú has hecho, sino descansar en ti.
Sabemos, Padre, que tu palabra dice que todo lo podemos en Cristo, porque Él es nuestra fortaleza. En ocasiones viene la debilidad, vienen las adversidades, viene la enfermedad, vienen las situaciones económicas. A veces los hijos se ponen rebeldes, hay conflictos en el matrimonio, pero debemos de aprender a descansar en ti. Porque tú dijiste en tu palabra: vengan a mí todos los que estén cargados, todos los que estén cansados, porque yo los haré descansar, dijo el Señor. Y es el tiempo de creer sus promesas, porque si Él lo dijo, Él lo hará. Si Él te prometió que Él te dará de su paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, es porque Él te va a dar de su paz. Si Él prometió que te va a dar la sanidad, es porque Él te va a dar la sanidad. Lo que Él haya prometido, Él lo cumplirá. Porque Él no es hijo de hombre para que mienta. El Señor siempre lo que promete lo cumple. Le prometió a Abraham que sería padre de multitudes, y henos aquí. Nosotros somos parte de ese pueblo que Dios levantó, un pueblo adoptado por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. Gracias, Señor. Queremos, Señor, ser como los discípulos que clamaron y te dijeron: aumentanos la fe. Y no solamente decirlo por decirlo, sino llevar a cabo, accionarnos en la fe, dar pasos de fe, dar pasos creyendo en ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, te necesitamos. Y creemos y confiamos en ti, Señor. Creemos en tu palabra, creemos en tu poder, creemos en la promesa de que algún día tú vendrás, Señor. Y nosotros como tu pueblo te esperamos ese día, Señor. Pero mientras que tú vienes, Señor, por tu iglesia, por tu pueblo, nosotros caminaremos en fe, confiando y creyendo en tus promesas y obedeciendo, Señor, tu palabra. Ayúdanos, Señor, te necesitamos, Padre. En el nombre de Jesús. Despídanse unos a otros, mis hermanos, que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima reunión.